Bienvenidos, estamos en vivo. Hoy tenemos el tercer episodio de Conexión Infinita, el tercer encuentro. Hoy vamos a estar conversando sobre paz, personas altamente sensibles. Se va a estar sumando Melanie, que es una genia especialista en el tema. Así que vamos a esperar a que se sume. ¿Cómo están todos? Quiero saber si ya han visto los anteriores. Tuvimos aceptación corporal, tuvimos pérdida de identidad. Perdón, es la cuarta, no la tercera. Ya empezamos mal, es la cuarta. Es el cuarto encuentro. Tuvimos aceptación corporal, pérdida de identidad y tu cuerpo grita lo que tu alma calla. Hoy tenemos personas altamente sensibles. Sí, qué lindo. Hoy Rapidísimo, Instagram facilísimo, nos nos acompañó. sonríe. Buenísimo, se ve bien por las dudas. Espérate que yo Se había ve limpiado la puse un hermoso, día. me encanta tu Ay, qué bueno, qué bueno. fondo. Por las dudas la cámara, ahí estamos. ¿Cómo estás, Patri? Qué lindo que te sumes. Sos una genia. Yo ya no sé si llegaste a escuchar que ya te presenté de No, la no, no. especialista de personas altamente sensibles, se me fue la mente. ¿Querés presentarte un poquito? Sí, no sé qué habías comentado vos, pero bueno, por las Simplemente dudas. dije, sos una genia, porque además hemos Gracias. hablado, hemos conversado, amás el tema, sabes un montón, así que yo voy a estar más de aprendiendo que quizás Espero compartiendo. poder estar a la altura entonces. Así que eso, ¿querés primero presentarte un poquito y contar cómo llegaste y después vamos de lleno a qué es esto? O no sé si preferís primero explicar de qué se trata esto como para después contar cómo Eh, llegaste. No, ¿Cómo vamos primero preferís? por la presentación y Dale. así ya nos metemos de lleno y vamos con eso. Sacamos la parte de, de la presentación. Bueno, mi nombre es Melanie Fuentealba, me dicen Meli. Siempre me presento por Meli porque, viste, uno siempre tiene su, su apodo. Vos sos Patri, yo soy Meli, viste. Más confianza. Soy licenciada en psicología y como dijiste bien vos, estoy especializada en el trabajo con personas altamente sensibles. También, antes de empezar a trabajar con personas altamente sensibles, me formé en la parte de psicotraumatología, especialmente desde la terapia de reprocesamiento MDR, que es para trabajar traumas psíquicos, ¿sí? Y después me fui metiendo cada vez más por esta área menos de la psicología de la típica psicología que tiene el enfoque más psicopatológico de todas las áreas, ¿no? De la persona y me empecé a meter cada vez más en esta área más de la psicología de la salud, de la psicología positiva, con un enfoque más humanista, y ahí me empecé a trabajar un poco más con las personas altamente sensibles desde que yo descubrí que era una persona Eso altamente sensible. te iba a preguntar, si cuando vos lo descubriste a partir de ahí te fuiste hacia eso o si ya lo Sí, empezaste y te diste cuenta ahí que estabas adentro, no sé cómo sí, decirlo, como sí, o sí. identificada con eso. Ahora se habla de rasgos, o sea, en realidad siempre se planteó desde que es un rasgo de personalidad, ahora te voy a contar un poquito más, les voy a contar un poco a todos. Eh, pero sí, viste que, no sé si a vos te ha pasado alguna vez, yo creo que sí fue lo que charlamos la otra vez, generalmente uno empieza a profundizar más o por ahí se apasiona más en el área de algo que resuena con uno, ¿no? Me pasó también con la terapia de reprocesamiento, cuando yo en un momento de mi vida necesitaba trabajar ciertas cuestiones traumáticas, encontré esta terapia, la hice yo la terapia y después dije, no, yo tengo que trabajar de este lado porque realmente Yo creo ayuda que muchísimo, todos ¿no? los que estamos en el camino de acompañar a otros, primero lo Yo creo transitamos que nosotros y como yo sí. digo, es donde nos sentimos más cómodos en poder Sí. acompañar a otros. Sí, sí, sí. Y me parece que está bueno, ¿no? Porque es como que uno también puede aportar mucho más desde, por ahí no desde la experiencia, o sí, dependiendo del caso, según la intervención que uno vaya haciendo, ¿no? Pero sí desde un lugar mucho más empático. Empático, Sí, sí. sí, sí. Porque es como que uno ya vivió eso, transitó eso, o está en eso, ¿no? Y desde ese lado es como que uno creo que puede compartir las cosas como con más pasión. Me da ¿Y, esa y cómo cuestión. llegó a vos? ¿Cómo fue que dijiste, che, esto me pasa a mí? Bueno, yo Esta es mi característica, esta es parte de mi personalidad. ¿Cómo llegó?
a vos? Venía nada que ver, como te decía, con la parte de trabajo con pacientes trabajando trauma, y resulta que una vez una paciente que tenía de España, que allá está muchísimo más desarrollado todo esto que acá, no sé por qué será, que siempre la información nos llega un poco tarde por esos lados. Y bueno, ella me cuenta, no, pasa que yo soy una persona altamente sensible, y yo digo, ¿Qué es esa? que, capaz que por el trauma mismo, ¿no? Como que te volviste cada vez más sensible a ciertas cosas. No, 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 es algo estudiado, me dice yo. Para. Entonces ahí dije, no, me llamó la atención, y bueno, yo siempre intentando ayudar mejor, aparte soy muy curiosa, me reconozco como una persona bastante curiosa, me puse a leer un poco sobre el tema. Y cuando empecé a ver las características y todo esto, y que ya estaba estudiado, dije, pará, pero Están hablando de esto, mí. claro, esto tiene mucho que ver conmigo más de lo que pensaba, ¿no? Entonces ahí me puse a profundizar, y bueno, después pasó un tiempo hasta que empecé a ver la posibilidad de trabajar desde este lado. Pero claro, en terapia lo que me pasó es que cada vez notaba más personas altamente sensibles. Es más, es algo que está en estudio ahora, pero muchas de las personas que llegan a terapia son altamente sensibles, porque una de las características que ya voy a contar un poquito más es esta capacidad de tener más introspección, de ser más consciente de uno mismo, de registrarse más, de tener un mundo interior como más rico, de intentar desarrollar más ese lado, de tener más curiosidad por conocerse a uno mismo y a otros. Entonces, generalmente llegan más a terapia justamente esos perfiles, ¿viste? Entonces ahí yo empecé a decir, pará, pero acá hay un trabajo grande para hacer desde este lado, ¿viste? Así que bueno, ahí me fui metiendo, me empecé a formar, me formé en España, ¿viste? Y sigo estudiando y sigo aprendiendo, y como toda área, siempre es un no acabar, ¿no? Toda área Que nueva es que uno se parte, bueno, mete. ahora vas a contar un poco de qué se trata, pero entiendo que también es parte de la personalidad de Sí, eso, ¿no? tal cual, tal Ok, cual, tal cual, tal cual. vamos de lleno para todos los que están acá presentes, que los saludamos y les Hola, agradecemos por estar sí, presentes. ¿Qué es esto de persona altamente sensible? ¿Qué significa? ¿Qué implica? bien. Yo quiero contarlo de una forma que sea lo más entendible y práctica posible. Lo menos Porque si vamos, técnico sí, porque si vamos a los posible. términos técnicos, es como que, bueno, siempre nos quedamos ahí en lo abstracto y nada en lo concreto, ¿no? Una persona altamente sensible es una persona que procesa, que siente, que vive todas las cosas con mucho más profundidad y con mucha más intensidad que por ahí el promedio, ¿sí? Esto siempre es comparando con el promedio general de la población. De hecho, lo que está estudiado es que más o menos entre un 20%, bueno, las estadísticas están entre un 15 y un 30% de la población mundial, según los países en donde se van haciendo los análisis, viste que depende bastante de eso, pero estamos hablando de un porcentaje importante de la población que es mucho más sensible, ¿Cuánto repetís por fin? sí, ¿Cuánto es el porcentaje? de entre un 15 y un 30%, ¿sí? Ahora ya se está hablando de un 30%. Faltan más investigaciones sobre eso, pero la base está entre 15 y 20 y ya se está extendiendo hasta un 30%. Estamos hablando de más o menos de 100 personas, alrededor de 20 personas que tienen estas características diferentes y que funcionan un poco diferente en algunas cuestiones, y que es interesante, o sea, no es que es un grupo tampoco tan menor, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Y como te digo, la mayoría de esas, o una gran parte, son las que vienen a terapia o con las que tenemos contacto, entonces, por lo menos en nuestro ámbito, es como bastante más frecuente que pueda llegar a encontrarse una persona paz, ¿sí? Okay. Eh, ¿Cuál? Me gustaría como traer, o que vos puedas explicar qué es lo que generalmente se suele confundir, ¿no? Porque a mí se me viene, vos pensás, persona altamente sensible es una persona que todo le afecta todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, sí, como me gustaría como de que si bien recién trajiste una definición, como que lo podamos dejar bien bajado sí, a, es eso, es mucho más que eso, es otra cosa. sí, sí, sí. Bueno, yo comenté solamente una de las características importantes. En realidad, cuando hablamos de que una persona es o no es altamente sensible, estamos hablando de que tiene que tener presente cuatro características o cuatro grandes pilares que se llaman los pilares de la alta sensibilidad. El término a veces pareciera que no tiene mucho que ver con lo que está dentro, o sea, con las características. Y eso es algo a tener en cuenta porque suele confundirse mucho con otras cuestiones, ¿no?
exacto. A mí se me viene mucho con Sí, esto de más llevado a la emocionalidad. Y sí, entonces, como soy emocional, sí, entonces soy persona altamente sensible. Y sí. quizás, No, no pasa solo por ahí, porque hay una claro, partecita que sí, por porque eso la puede, palabra. claro, puede ser una partecita que no, que sí, y otra puede ser que no, que quizás tiene que ver más con la gestión Exacto, emocional. exacto. Vamos muy bien, Vamos bien, genial. vamos alineados. Vos Bien. corregime si yo digo No, no, algo no, que no, quizás está no va por ahí. perfecto, sí, sí, sí. Em, Cuando, de hecho, acá sí te digo una palabra técnica, el término que se usa para estudiar la alta sensibilidad es sensibilidad de procesamiento sensorial, es decir, algo que implica mucho más que alta sensibilidad, que es el concepto que se conoce como más coloquialmente o más socialmente, ¿no? Pero bueno, Claro, quizás creo que como lo que falla el nombre es que falta destacar que es el exacto, procesamiento, ¿no? El exacto, procesamiento de información, de situación, de contexto, sí. de emociones, ¿no? Sí, exacto. Okay. Bueno, me encanta porque vas incorporando encima cosas que voy a mencionar y que está buenísimo, porque ya entendiste todo, Patri. Muy bien. Vamos, vamos. Vos Bien, bien. avisame si me adelanto, me fui No, no, me para encanta, otro me encanta. lado, me cambié de carretera, vos Vamos bien, tráeme. vamos re bien, vamos re bien. Em, Cuando hablamos de procesamiento profundo, justamente, de que es la característica más central, digamos, de este constructo o este término de la alta sensibilidad, estamos hablando justamente de que se procesan muchas cosas en profundidad, ¿sí? Y acá se incluyen tema emociones, que ahí sí es lo que uno relaciona a altamente sensible, son muy sensible, muy emocional, ¿no? Pues se profundizan o se procesan en profundidad las emociones, y básicamente vamos a hablar de estímulos en realidad. Siempre que hablamos de alta sensibilidad vamos a hablar de estímulo, porque estímulo es absolutamente todo lo que ingresa y muchos estímulos son internos, pero es todo tipo de información que el cerebro tiene que procesar. Bueno, en las personas altamente sensibles toda información se procesa con mucho más profundidad y hace que la persona termine teniendo ciertas características y ciertos funcionamientos en la vida diaria que son bastante particulares, ¿no? Y eso es lo que hace que sea un grupo con algunas características diferentes al promedio. ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Vamos a cómo llegó a tu vida, ¿no? Que veníamos a esto vamos a volver ahí, a cómo es, che, esto, o sea, ¿hubo alguna situación en particular? Ah, perdón, me dijiste que te lo trajo, te lo había mencionado, perdón, ¿eh? Sí, sí, pero Estoy uniendo, puedo, sí, pero voy agarrando. sí, sí, Pero sí. como una vez que a vos llegó y empezaste a leer, ¿qué es lo que quizás más te llamó la atención de esto? ¿Hay quizás ciertas características de las cosas a tu alrededor que decís, esto me hace mucho más sentido, o te hicieron sentido todas? Sí. ¿Cómo fue eso? En mi caso, todas, básicamente, porque bueno, ¿Cuánto? Hay un test, ella tiene en tu perfil, ¿no? hay Hay un un test link para hacerse el validado, test, sí, pueden ir a hacerlo, yo me lo hice, sí, quiero saber cuánto te dio, cuánto te dio a ay, no, vos no cuando sé te si lo contarla. hiciste. No, a mí me dio 93%. Claro, Es un porcentaje yo me altísimo. lo hice, me dio 67. Sí, sí, y No el punto de sé corte es si vos, 70, el ajá. 70, estoy ahí, estoy como un poquito Es bastante, abajo. pero claro, compartimos características, justamente. La diferencia es que cuando se pasa del 70 para arriba, estamos hablando de que todas esas características se Es intensifican, más claro. ¿viste? Y eso es algo a tener en cuenta, sí. Vos hablabas de que el 20% de la población es paz, ¿no? Creo que habías dicho más o menos Sí, 17, 20. sí. ¿Cuál es el porcentaje en promedio que suele ser de las personas paz? Eh, no entiendo ahí la pregunta. Claro, en general, en promedio, estas personas se toman los que superan el Claro, 70% o como para si vos eso. aplicaras, por ejemplo, la evaluación esta a un porcentaje de 100 personas, ¿sí? De ese 20 porcentaje tienen más del arriba del 70. 70, exacto. Ok. Entonces ahí es que sale del promedio, digamos, de procesamiento Y el promedio de la sensorial. población, si lo tenés, ¿no? Como para saber en general si hay un promedio que es, no sé, 50%, o si en general, no sé, el promedio es 20, ¿no? Es como para entender Sí.
la lejanía, ¿no? Que hay Sí, entre uno y el de otro. hecho se habla de que es como un continuo, o sea, la sensibilidad de procesamiento sensorial como concepto, se habla de que es como una especie de línea continua en la que en un extremo estamos las personas altamente sensibles, que está ese porcentaje de más o menos 20%, Y y si nos vamos del otro, ¿quién alejando, está? El narcisista. no necesariamente, no quiero No, meterme ah. en cosas, No, no sé, no porque quizás es necesariamente. como el rasgo que menos emociones tiene, por eso lo traigo desde Sí, ahí, ¿no? Sin juzgar si está bien, si está mal o no, 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 sí, sí. pero, Por lógica uno podría o llegar a sea, decir tiene que otro es nombre así. quizás, No, sí. no, por lógica uno podría llegar a decir que es así, pero yo no hay información sobre eso No tiene así, nombre. así que por las dudas no nos metemos a, NN. Por claro, la duda, no nombrado. NN. Claro. Pero sí, en realidad la mayor parte de la población es no altamente, no sensible, o sea, si usamos el término sensibilidad de procesamiento sensorial, la mayoría de la población no tendría tan presente ese rasgo. Después hay un porcentaje de la población que tiene el rasgo moderado, ahí entrabas vos, Patri, que Claro. hiciste lo de la evaluación, y después el altamente sensible, ¿sí? Que es el que más está estudiado y por eso el porcentaje ya está como con porcentaje Ahora, el, numérico. el test es bastante amplio, para mí me pareció bastante, y me sentí Sí, como muy antagónico, como una, es como, y a veces sí, a veces no. sí, Entonces, se me hace también la pregunta desde que esto, quizás, bueno, hay personas, o sea, yo tengo más de un 50%, pero hay una sí, parte que quizás es muy, o sea, es altamente sensible, sí. y quizás otra parte quizás es pocamente sensible, ¿no? Es Es como que que por así eso estamos quizás en la queda, línea, sí, y por eso justamente está hecho el test. Si nos vamos a todo el tema de psicometría, de la construcción de un test, tiene todo su porqué. No nos vamos a meter en ese mundo porque ni me gusta, no, ni es un ni tema que va para... sabemos No, 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 ni, no. ok. O sea, en psicología lo vi, esa materia, a casi nadie nos gusta los psicólogos, pero bueno, no, lo vemos, lo vemos. Pero tiene su porqué la forma de ser estudiado desde esos puntos tan extremos, ¿viste? Desde el nunca estoy de acuerdo al siempre o completamente de acuerdo, ¿viste? Justamente para puntuar de cierta manera, bueno, y hay todo un estudio de base que hace que la evaluación en sí de para estudiar lo que se supone que tiene que estudiar, Claro, ¿sí? O sea, que resalte o que identifique lo que tiene que identificar, ¿sí? En este caso, lo de la alta sensibilidad como rasgo. Algo a tener en claro, pero cuenta, lo que yo me sí, refiero es que quizás hay una parte mía sí. que es altamente Ah, sensible, sí, sí, a sí, eso me sí, sí, refiero. sí, Entonces, al quedar por debajo es, bueno, no, no soy listo, pero no, pero en realidad hay un montón de cosas que yo tengo que estar presente, sí, sí, porque en cierta forma sí, a mí me afecta. Entonces, sí. por eso ahí, eso sí me queda como haciendo un poquito de ruido de como, bueno, es todos estos que están abajo, fuera, ¿no? No, 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 Pero no, y de pará, hecho no sí, están sí, sí. fuera. Sí, sí, es tal cual como lo decimos. No, de hecho, la mayor diferencia que se puede llegar a decir es que con el tema de la alta sensibilidad es que hay ciertas cuestiones que dependiendo cómo están planteadas, y acá yo tengo mucho cuidado, puede llegar a generar ciertas limitaciones, ¿sí? Entonces, eh, hay que ver en cuáles de esos cuatro grandes pilares puede ser que vos sientas que te ves más identificada o que puede ser que aparece esta... Veámoslo. ¿Cómo? Entonces dijiste que eran, las volvés a Sí, repetir por fin. lo digo porque no lo había mencionado, mencioné solo una, pero Ah, ahí perdón, vamos. perdón. No, no, Pero tranquilo. vamos. La primera es el procesamiento profundo de la información, Sí. ¿sí? La ¿Qué quiere siguiente es, decir esto? ¿Qué quiere decir entonces? Procesamiento profundo de la información. Esto que hablábamos de las cosas que suceden a mi alrededor, externa e internamente, ¿no? es Era así como, sí, ok. es procesar todo lo que ingresa, toda la información, tratando eso es muchas veces inconsciente, o sea, el cerebro lo hace, conectando toda la información con nosotros, con nuestros recuerdos, con nuestras emociones. Muchas veces si lo hacemos conscientemente podemos llegar a conclusiones que otros por ahí ni se dan cuenta. Esto de llegar a tener algo de información y querer más, saber más, porque profundizamos en esto justamente, ¿viste? Es como que no queda en la nada. Cada información que ingresa al cerebro la tiene que ingresar, la tiene que procesar de una manera que se acomode en algún lado, ¿sí? Y si lo vemos por ahí en Acá personas estoy, no altamente sensibles, viendo ahí vamos dónde con la una, acomodo. ¿viste? Ahí estamos. Y si lo vemos en personas que no tienen la alta sensibilidad, por ahí hay mucha información que ingresa y es como que entra por un oído y salen y tienen esa posibilidad, digamos, esa diferencia de procesar la información
que cuando no le es útil, muchas veces lo descarta y listo. O sea, Bueno, el cerebro de un sería altamente sensible no lo hace. esa necesidad de poder entender lo que Va está por ahí, pasando. va por Ok. ahí, va por ahí. De entender, de procesar, de realmente, si hay que descartar algo que no es útil, el cerebro del altamente sensible tiene como un procesito más largo hasta llegar a sacar esa información que no le es útil. Y muchas veces esa es una dificultad porque tenemos mucha información dando vueltas en la cabeza. Y no sé si querés meterte acá ahora, pero ¿qué pasa esto cuando tengo demasiada información y no sé cómo procesarla, no sé qué hacer con todo esto? Ahí vamos a uno de los pilares, que es el último pilar, que va relacionado con esto igualmente, que es que tenemos una tendencia a la sobreestimulación, ¿sí? Palabra clave en las personas altamente sensibles. ¿Por qué? Hay tanto ingreso de información y el cerebro procesa todo eso con tanta profundidad e intensidad, e integrando todo eso, que requiere de mucha energía, ¿sí? Mucha más Ay, energía que el de otras personas, y entonces, me agarro entonces la cabeza porque imagino que, o sea, yo soy tendiente al dolor de cabeza, es como, me supera, o sea, no es que me supera, sino que conozco mi nivel de energía y sé que no puedo llenarme quizás de actividades, de hacer como, entiendo. porque si yo sé que me paso de rosca, me viene el dolor de cabeza y me cuesta como muchísimo más el frenar, el parar y que se me Sí. vaya, ¿no? Porque no es como No, 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 así no, de no es así simple. nomás, sencillamente, ¿viste? Bueno, eso justamente habla de que es el cerebro que funciona diferente en esos aspectos. No es algo que se pueda como modificar desde, no sé, hacer un ajuste y decir, no, listo, ahora toda la información la dejo así, bueno, como que hago un filtro más amplio. Si lo usamos en términos prácticos o como ejemplo, yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, es como si el filtro de las no altamente sensibles, las personas no altamente sensibles, tuviese un filtro así chiquitito, ¿viste? Claro, Entonces, el sí, ingreso sí, de la sí. información es como se podría decir como que es menor y mucha esa información no la necesitan ni procesar, la pasan por alto, si ven que no les sirve el cerebro hace tac, listo, chau. En cambio, persona altamente sensible, el filtro es mucho más amplio, ingresa como mucha más información, entonces todo eso encima lo tiene que procesar en profundidad porque tiene que conectar con todo, ¿sí? Integrar esa información hasta llegar a eliminar la que no es importante, entonces obviamente que por lógica va a tender a la sobreestimulación, ¿sí? Porque toda información que ingresa es estímulo y todo estímulo necesita ser procesado de esa manera, entonces llegan muchas veces momentos de agotamiento, ¿sí? De que estamos en un punto de sobreestimulación, aunque no hay que llegar, de paso, paz que están escuchando, no hay que llegar a ese punto, Claro, hay es que que ahora regular. estoy entendiendo un montón de cosas porque yo tengo mucho esto de cuando, que fui aprendiendo, ¿no? Es dejarme tipo actividades y planes como bien separadas porque si voy una atrás de otro, no, es como que no llego al Bien, final del día, sino que necesito darme una pausa, un descanso sí, y sé hasta cuántas actividades, ¿no? Puedo hacer en perfecto. el día. Eso, Entonces, eso, eso es genial porque te significa que te conoces bastante, ahí hay bastante introspección, mucha conciencia, excelente, Patri, porque es parte de la regulación. O sea, si no nos damos cuenta de esas cosas o no nos conocemos, y que de paso creo que esto es lo importante a veces de entender estas características y ponerlas dentro de una categoría. Muchas personas pueden decir esto de, bueno, pero sos más sensible y listo, ¿no? No, a ver, si sos más sensible, y no sabes que sos más sensible y que funcionás en algunas cosas diferentes, ¿cómo vas a poder regularte o entenderte o claro, aceptarte yo o esto te lo amarte? digo, hoy lo Claro, conozco, ¿no? Quizás esto hace, quizás, por ejemplo, yo antes trabajaba en un banco, cuando sí, trabajaba en el banco que no tenía como toda esta, o sea, sí tenía la introspección, pero no el autoconocimiento que tengo como hoy más sí, detallado de conocer sí, cada sí, cosa sí, que me hace bien, que me hace mal, como estar muy atenta a eso. Entonces, sí, quizás antes trataba de mantener un ritmo de vida que es lo normal en la sí. sociedad y no da, es como, Vos ya ahí lo sentías que era como bastante, sí, ¿no? sí, 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 está Claro, muy agotada. sí, O sea, sí, 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 es como, me doy cuenta que incluso el ritmo laboral, el ritmo, esto, o sea, a mí, por ejemplo, sí. yo necesito una siesta de 10 minutos, ¿eh?
es como que me reinicio, son 10 minutos que si yo me quiero Descansito y tirar ya es otra una cosa. hora, no descanso, son Claro. 10 minutos que es como que se me reinicia el cerebro y me Es levanto un con apagar y toda. reiniciar, buenísimo. Sí, 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 sí. sí, es Sí, como, claro. entonces, Bueno, yo ya me conozco eso y me bastante, doy sí. esos tiempos, ¿no? Y quizás, ay, qué vaga, te tirás a dormir la siesta. No, es que realmente lo necesito. Exacto, exacto. Bueno, ese es el peligro, digamos, de la sociedad. Después nos podemos meter un poquito en eso, capaz. El peligro de Me uno parece no que el conocerse vivo en de la hoy va a sociedad. durar un poquito más porque es Puede ser, como, pues va por ahí. Bueno, hablamos entonces del procesamiento profundo de la información, la tendencia a la sobreestimulación, sí, que es justamente por esto y sí, por los otros que te voy a decir ahora. Otra de las características es que las personas altamente sensibles suelen ser muy empáticas, tienen la parte de la empatía bastante desarrollada, de hecho ya hay neuroimágenes que relacionan a personas altamente sensibles con la parte que se trabaja en la empatía o se procesa la parte de empatía en el cerebro, que la tienen como más desarrollada. Entonces, la parte de empatizar con otras personas a nivel, porque viste que está la empatía emocional y cognitiva, ambos están como bastante desarrollados en las personas altamente sensibles, y esto también va de la mano con que, ya casi lo de la palabrita sensibilidad, podemos llegar a ser más sensibles o a responder ante los estímulos con más intensidad emocional, ¿sí? ok. Yo quiero que la gente que está acá participando, quiero saber si ya saben si son altamente sensibles o no, si se hicieron el test, qué porcentajes les dio, Acá hay uno que que ya si ubico, así que ya sé si que lo que sí. estamos hablando, esto me pasa, esto no me pasa, ahí ponen qué suerte que puedes dormir siesta. Bueno, pero es parte también de conocerme y de buscar la forma en la cual, por eso trabajo por mi cuenta, por eso no Exacto, me exacto. permito buscar las formas en las cuales pueda mi vida adaptarse a lo que yo necesito. Llegar a ese punto, Patri, no cualquiera lo puede lograr porque realmente acá hay que ser comprensivos y empáticos, usando la palabra, porque realmente hay personas que se han desarrollado en otros ámbitos, ámbitos en los que es muy difícil poder ponerse en prioridad o tomarse esos descansos. Y la verdad que llegar al punto de priorizarse tanto a uno, de conocerse tanto a uno y decir, necesito un cambio en mi vida porque no encuadro en el típico 8 horas laborales más no sé cuántas horas de viaje y todo este tipo de cosas, requiere de un montón, o sea, de un montón de estrategias, de conocimiento, de autoconocimiento, de ayuda, de contexto, Pero es mucho. igual se me viene a la cabeza de tener conversaciones, no me acuerdo con quién, que gente del trabajo que me decía que se tiraba a dormir 10 minutos en el baño. Bueno, No sé viste, si tan está bien. raros no Yo somos. cuando iba a la oficina me iba Sí, a la plaza y me tiraba 5 minutos, 10 minutos en la plaza. O sea, buscaba, lo hacía en sí, el horario de almuerzo. sí, No es que tampoco digo, bueno, además estoy hablando de 10 minutos, no estoy diciendo tomate 3 horas para. Y eso es lo que yo siento que necesito y me hace bien, ¿no? claro, Cada uno que claro. pueda mirar qué le pasa cuando, o sea, saquemos de, bueno, comiste un montón y te agarró la Sí, 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 pachorra, que y no es lo que necesitas mismo. dormirte 1 hora y o dos, no, eso no. O sea, No, que te sino tiran para es ese lado. aprender a entender el nivel de energía que tenés en el día, de cómo funciona Exactamente, y qué te está pidiendo tu cuerpo. exactamente. Entonces, ahí también como para que lo puedan. Yo cuento lo que a mí me sirve, lo que a mí me está funcionando y sí, que Genial. hoy sí tengo la suerte, porque también es lo que generé Eso. buscando, ¿no? Para Ujú. poder hacer eso. Pero Sí, sí, antes sí, quizás que sí, no tenía esa posibilidad, buscaba otras sí, posibilidades como para poder adaptarlo sí. en ese momento de lo que yo sentía que necesitaba. Claro, comparto 100% porque, bueno, cuando yo arranqué a atender pacientes con esta otra parte que te contaba de psicotraumatología, claro, empecé, no sabía que era altamente sensible, entré en la vorágine de cualquier psicólogo que tiene que ganarse la vida y atender y trabajar, ¿no? Sí, te dicen Entonces, 20 pacientes al día. pero para, ¿viste? No, claro, cuando yo empecé a atender, ¿viste? Encima yo había iniciado un Instagram y qué sé yo, se me llenó la turnera en 4 meses. En 4 meses estaba hasta las manos, fue como demasiado todo, demasiada información, más toda la información de la formación, más atender pacientes, o sea, fue muchísimo. Entonces, yo también tuve que hacer mis adaptaciones después de ver esto, de conocer esto, porque, a ver, el saber, en mi caso, y creo que en muchas PAs y con las que trabajo se nota mucho,
el saber te ayuda a decir, pará, no es que yo esté fallada o que no debería pasarme esto y debería funcionar igual que todo, sino que si funciona diferente y está bien esto, no es nada raro, nada del otro mundo, hay personas que funcionamos así, entonces puedo escucharme, puedo entenderme, Creo puedo que es aprender. importante que también nos demos lugar a esto, porque está también la otra mirada de, sos una vaga que no puede seguir el ritmo, y es Uf, entender que somos distintos, ¿no? sí, Y necesitamos poder hacerlo en paz. No es que el ser diferente es que esto es peor o es mejor, es porque ni el otro es mejor, sí, ni esto es peor, sino que es distinto. Está sí. pasando una mosca, perdón. No, tranquilo, Eh, ni serio. Ahí estaban diciendo, Ajá, estaban contando, nunca hice el test, pero todo lo que están diciendo resuena mucho conmigo. Mi reset son 20, 40 minutos de siesta. Acá también hay que tener cuidado porque a veces nos vamos como al otro lado y entonces sí, 3 horas sí. de siesta, Sí, no. no, Es ahí no, como, no sería lo recomendable. Bueno, yo te diría que, mira, en cuestiones eh, de subjetividad e individualidad, puede ser personas que por algún día de la semana, por realmente estar procesando mucho, sí necesiten más descanso. Inclusive las personas claro, altamente sensibles en cantidad de sueño en general suelen necesitar más horas de sueño en la noche también. Estamos hablando de 9 10 horas de descanso, que otras personas dicen, ay no, yo con 7 estoy. Yo, por sí, ejemplo, con acá 4 a veces escuché. ¿cómo significa? ¿Cómo? O sea, entiendo que Bueno, funciona así, pero no, ahí claro. pone mi receta son 20, 40 minutos de siesta. Si duermo más, me siento mal. Se Bien, me sí, corta la digestión o paso la tarde sin energía. También es esto, sí, porque es como que te pasás sí. de rosca, Bueno, ¿no? eso Entonces, también está estudiado que no es lo más recomendable, ¿no? Como esto de entrar en el sueño profundo y cortar de golpe, ¿viste? No, no funcionaría la parte del reset. claro. Sí, Y también ahí Lau pone, yo siempre he sido muy sensible y hace un año descubrí que soy altamente sensible. Agradezco muchísimo de estas charlas y aprender a identificar mi alta sensibilidad y entenderla me cambió la vida. qué genial, qué bueno, buenísimo. Entonces, repitamos las 4. A Sí, ver, entonces, faltaba era, una. faltaba una, Sí. perdón. Bueno, No, 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 no. teníamos el procesamiento, la estimulación, lo mayor sensibilidad Lo y, más de la parte emocional y empática, ¿sí? y Que empática, están ¿sí? Y juntos, ¿sí? Y el otro pilar es esta, le llaman sensibilidad a las sutilezas, ¿sí? Es ¿qué decir, sería eso? procesar información que muchos pasan por alto, ser como muy capaz es como muy propio de las paz, poder darte cuenta de detalles que por ahí otros se les escaparía, totalmente, ¿sí? Yo tengo el Vamos ojo, yo a hacer la trabajé evaluación, Patri, me parece. lo voy a tener que hacer de vuelta porque quizás contesté cosas, Claro. pero yo contaba que trabajé en un banco y trabajé en un área que era tipo auditoría, o sea, Ah, bien, te encuentro el error, agarro así, hago te escaneo y bueno, encuentro lo buena que nadie habilidad se da ahí, cuenta. bien desarrollada, claro. Sí, 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 sí. sí, sí, Bien sí, sí. utilizada eso. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, ahí Así estarían que entonces las cuatro grandes características, ¿sí? Si después nos ponemos a ver cómo esto sería yo imagino a que cada nivel, una después se va claro, a abriendo también nivel muchísimo. funcionamiento de la persona, ¿sí? Ahí hay como para expandirnos, perdón, en las explicaciones y en las características, hasta podríamos dar un ejemplo de, bueno, ¿cómo sería el perfil de una persona altamente sensible en general, ¿no? Obviamente que hay variaciones porque no somos fotocopiados. Obviamente que tenemos otras variaciones entre personas altamente sensibles, pero sí hay muchas características que suelen repetirse, lo cual me parece que está bueno por ahí mencionarlos en algunos ¿Querés momentos. que lo dividamos en beneficios y quizás algunas cosas que quizás puede generarnos como, no quiero decir la palabra perjuicio, pero sí de estar más atentos, que nos Sí, puede, sí, 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 sí. perjudicar, ¿no? A Sí, la salud, no sí, perjuicio del rasgo, sino a sí. nuestra salud. ¿Te parece si hacemos así? Me Sí. parece que está bueno y de paso acá aprovecho a decir algo sumamente importante. La alta sensibilidad o la sensibilidad de procesamiento sensorial no es un trastorno, no es un Es una trastorno. característica de la personalidad. Sí, está estudiado dentro de los rasgos de personalidad y esto está hablando de cómo una persona puede funcionar diferente en algunas cosas y tener algunas características que son como propias de un grupito, ¿no? De personas que las tienen, ¿no? Que son estas cuatro Sí, grandes que te mencionaba. ni trastorno ni enfermedad, ¿no? Es Ni como trastorno, ni dejémoslo enfermedad, bien ni claro, ¿no? condición, por eso no se diagnostica,
¿Por qué? Porque esto suele confundirse un montón y cada vez que puedo lo repito porque es impresionante cómo siempre nuestro cerebro se nos va, ah, no, si no es un diagnóstico, si no es un trastorno, No es entonces no es algo real, importante, no es entonces no me pasa importante, nada. claro, sí. Y no significa que por eso, a ver, es lo mismo que uno identificar, no sé, tengo el rasgo de la introversión, suponete, y cuando estoy en momentos con mucha gente, la verdad que no me siento cómodo y me empieza a dar ansiedad porque no me siento cómodo, no es parte de mi esencia estar en grupo, suponete, ¿no? Y me siento más cómodo con personas más, con grupitos más chicos de personas Yo o ahí con, no voy a estar de acuerdo con vos en tomar que el introvertido es parte de una no, personalidad, no, sino que es no, parte, ok, sí, como sí, que no es que es algo que no lo podés cambiar. Acá yo no, porque banco, a esto hay que, yo me consideraba tímida, como le digo, introvertida, sí. acá estamos, ¿no? Es Ah, bueno, como, bueno, igual Pati, hay una diferencia entre introversión y timidez, ¿eh? ok, No es lo mismo. contame, Sí. contame cómo lo ves No, vos. no, porque lo que es introversión como rasgo de personalidad no es nada negativo. Tenemos el concepto de que es algo negativo, como que ay, me restrinjo de ciertas cosas, pero no, es cuestión de identificar con qué uno también se siente a gusto o con qué no. Por Ok, ejemplo, yo, por inclusive, ejemplo, a ver, sí, yo lo llevo a mí, que es más sí, sí, fácil. sí, Yo sí. tengo mis momentos en donde soy más sociable y momentos en donde prefiero estar sola y tranquila. Perfecto, perfecto, bien. Em, puede ser que tengas el rasgo de extroversión, pero no significa que por eso vos no tengas o no Yo creo que disfrutes tengo esos momentos de... los dos, No, porque bueno, se puede hablar de porque me una lleva a la ambiversión. introspección, Sí, ¿no? se puede hablar de una ambiversión como los rasgos ahí compartidos, ¿no? A ver, yo comparé con esto de rasgo para entender el tema de rasgo, pero a ver, si yo tengo que ser sincera y porque ya me sigo formando y sigo estudiando y todo esto sigue avanzando, queda corto el concepto de rasgo para hablar de alta sensibilidad, porque ya estamos hablando inclusive de que ya están descubriendo componentes genéticos Ahí de están la alta sensibilidad. haciendo una pregunta interesante que dice, ¿tiene Ajá, que ver con la neurodivergencia? ok, ok, Pregunto desde el desconocimiento. bien, perfecto. Todos preguntaron lo mismo también, otro más también preguntó. Bien. ¿Cuento un poco sobre eso? Bueno, Dale. voy a intentar de Ay, resumir porque perdón, pero justo... No, son no, sí. tantas cosas. Después, si querés, me parece bueno, que de última después o hacemos otro. Igual estamos en el tiempo, Vamos pero bien, la vamos bien. idea no pasa nada si hacemos un ratito Dale, más. dale, dale. Em, con respecto a lo de la neurodivergencia, yo estuve estudiando hace poco porque justo subí una publicación hablando de la comparativa, en realidad comparé alta sensibilidad con varios trastornos con los que suele confundirse, porque bueno, me planteo desde la psicología y desde ahí es donde tengo mayor conocimiento, obviamente, entonces desde ahí es donde comparto, ¿no? Y una de las publicaciones que hice hablé sobre autismo y la diferenciación con la alta sensibilidad. Bueno, ahí se abrió todo un mundo en la publicación ya de por sí, ¿sí? Y ahí yo me puse a investigar cada vez más o un poco más en profundidad, pues pasé acá investigando también porque me llamó la atención que varios empezaron a decirlo como que no, pero la alta sensibilidad es como ser autista, pero en un grado muy leve y todo este tipo de cuestiones que puede llegar a confundirse cuando la idea en la publicación era justamente hacer la diferenciación, pero bueno. Eh, la neurodiversidad o el modelo de la neurodiversidad Neurodivergente. Sí. sí, o el paradigma de la neurodiversidad es algo bastante nuevo, ¿sí? Y estamos hablando de una forma eh, de plantear ciertos procesos del cerebro o funcionamientos del cerebro que salen dentro de lo que sería la norma, ¿sí? Y que por eso se lo considera como neurodivergente, porque sale de la norma de cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Desde el modelo o el paradigma este de la neurodiversidad, eh, estamos hablando de que ahí se han estudiado cuestiones como el autismo, el TDAH, la dislexia, discalculia, por ahí el trastorno del procesamiento sensorial y algunos otros, ¿sí? Y entonces se los está estudiando desde este lado y por lo que he investigado, la idea es lograr esta parte de quitar tanto estigma en relación a este tipo de trastornos que se han estudiado generalmente como trastornos
dentro del área de clínica, de psicología, de medicina, de psiquiatría, ¿viste? Entonces, por ahí ha generado tanto estigma que se ha creado este nuevo paradigma, esta otra nueva forma de ver a estos funcionamientos diferentes del cerebro, ¿no? Y la idea es justamente ver qué adaptaciones se pueden hacer en esas personas y que la sociedad también se adapte, ¿no? Como lograr una mayor inclusión al sacarle el estigma que conlleva muchas veces el término trastorno, por ejemplo, del espectro autista y hablar solo de espectro autista y no de trastorno, ¿no? Claro. Entonces, a ver, a lo que voy con esto es a que no está estudiado la alta sensibilidad dentro de las neurodivergencias o dentro del paradigma porque no compartiría ciertas cuestiones fundamentales con Con la esto. base de que no es un trastorno, Sí, entiendo. sí, pero yo Sería. ahora tengo más Ok. cuidado porque no Bueno, quiero hablar de trastornos claro. justamente porque desde este Porque la paradigma, idea es también sí, como sí, sacarlos como de ahí, ok, entiendo. exactamente. Pero entonces en sí no es lo mismo, o No, no, sea, porque sabes que no hay áreas fundamentales del procesamiento en el cerebro de un altamente sensible que estén, ay, no, no me sale otra palabra, pero sería uy, como sale afectadas. porque Ay, tenés fuegos artificiales. genial, bueno, le está gustando Instagram. Ah, puede ser porque así Em, casi, capaz que por eso, no, ni idea. no sé. Pero básicamente en lo que serían estas conceptualizaciones dentro de las neurodivergencias, se habla de que tienen algunas partes del cerebro que están afectadas o que no funcionan de la manera que se espera que funcionen. Por ejemplo, la En- atención se ve afectada en el TDAH. Ajá. Entonces, un autista o alguien con TDAH o un divergente me sale, no sé, ¿está bien dicho? Neurodivergente, neurodivergente. Neurodivergente, me estaba olvidando el dirigente, Juan. El neuro, perdón. Eh, puede llegar a tener rasgos de personalidad de altamente sensible Sí, o puede no tener, como vamos a la que base es de... aparte, es otra Son cosa. cosas diferentes, son Entonces, cosas súper alguien diferentes. puede tener los dos Exacto, o puede tener una. exacto. Sí, porque Entonces, como son puede cosas alguien diferentes, altamente sensible puede no ser ni autista ni nada por el estilo y viceversa. exactamente. Lo que importa acá es fijarse, cuando uno hace la evaluación, que yo hago evaluaciones diferenciales, justamente para detectar si lo que trae la persona consigo, sus características y su funcionamiento se explican solamente por la alta sensibilidad o si se explican por otras condiciones o trastornos o lo que sea, ¿no? Entonces, en esa evaluación se puede llegar a entender mejor el perfil de cada persona, porque la mayoría de las personas altamente, bueno, no sé si la mayoría, pero un porcentaje importante de las personas altamente sensibles que encima viven en condiciones o han vivido en condiciones no tan favorables, ¿sí? Son más propensas, por ejemplo, a padecer de depresión y ansiedad como trastornos. Entonces, ahí estamos Claro. hablando de otra cosa, Ok. ¿sí? De Eso que, sería entonces parte de los perjuicios de no identificarlo y no estar atento a eso que necesitamos para, exactamente, para que sí, no se desborde, ¿no? sí. Esa gran procesamiento. Entonces, Imagínate, imagínate, sí, yo siempre pienso, digo, un niño que no es altamente sensible, por ahí puede estar en una casa en la que, no sé, hay discusiones o que hay, no sé, mucho ruido, ruidos, qué sé mucho yo, la tele sí, prendida, todos gritando, y y puede ser que lo mucho. viva como tipo normal, ¿no? Como no le afecta nada ni nada por el estilo, o por ahí puede ser que hayan algunas discusiones en la familia y como que pase más desapercibido, no digo que no le afecte, pero que por ahí pase más desapercibido, pero por ejemplo una persona altamente sensible en el mismo contexto, ahí la alta sensibilidad puede jugar un rol como de factor de riesgo a padecer después o a desarrollar después lo que serían otro tipo de trastornos, Claro. ¿sí? Pero bueno, O perdón, sea, ha resumiendo, sostenido esto, el no cuidarse para sí, qué, porque nos quedamos con los beneficios y los sí, perjuicios, que ahora nos metemos un poquito más, pero sí, uno de los perjuicios de no identificarlo y de no estar atento a eso que necesitamos es como que, en cierta manera, si se va, más que desde niño, imagino yo, ¿no? Que sí, si no se identifica y se va sobrellenando, no sé si cuál sería la palabra, sobreestimulando todo eso, puede llevar a trastornos. sí, Ok. sí, sí y sí.
Porque, bueno, no es lo mismo que, no se compara con por ejemplo, el espectro autista o eso, que ya hablamos ahí de que viene de base, ¿no? De biológicamente funcionando diferente. Eh, pero sí, en cuanto a trastornos más psicológicos de esa área, sí hay una propensión importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque acá hay otra característica que cuando yo te decía, si podemos llegar a describir a una persona altamente sensible como es, bueno, la mayoría de las personas altamente sensibles tienen la tendencia a ser bastante perfeccionistas, autocríticas. Listo, soy. Por, Soy. listo, Patri, veniste, Check. vamos, bienvenida al mundo de las Para mí paz, como te le digo hice trampa, me parece. vamos a revisar esa evaluación. Te digo que Bueno, toda esa parte de características, mira, imagínate, sumamos la alta sensibilidad a los estímulos, a las emociones de los otros, a procesar todo en profundidad, a necesitar tiempos de espacio, pero esta otra parte de perfeccionista que nos dice, no, pero yo tengo que ser igual y actuar igual y funcionar igual que todos y tengo que estar a la altura, porque encima yo sé que puedo, porque generalmente las PAS tenemos mucha conciencia y sabemos que podemos hacer tal cosa o tal otra, o que podríamos ser buenas en tal otra cosa, ¿no? Entonces se sí, nos pero conjugan también cosas este que poder a veces nos lleva a rompernos, ese es ¿no? el Es problema. como... Ahí hay un problema importante a tener en cuenta. Sí, 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 sí. Y es algo a Entonces, regular. para mirarlo porque suena como, bueno, el perfeccionista del lado negativo, que es llevado al límite, ¿no? Pero del lado positivo quizás es más detallista, ¿no? Exacto. Si vemos uno de los pilares de la alta sensibilidad, que hablábamos de que hay una mayor captación de sutilezas y de detalles del entorno, eso sí nos permite por ahí destacarnos en muchos ámbitos. Y ahí sí vamos de vuelta a la parte de ventajas o cosas buenas, ¿no? Que Habíamos tenemos. hablado de la empatía, también entonces esto del ser más detallista, de qué otras cosas, quizás la parte de expresión Creatividad. puede ser eso. La parte Yo de creatividad pensé que era por ser acuariana, no. no, también puede ser yo También no puede me ser. meto ahí, pero todo puede ser. Bueno, sí, la parte de la creatividad, porque vos estás hablando de un cerebro que procesa mucha información, que procesa todo en profundidad, que siente mucho, que vive Claro, las lo cosas con distinto. intensidad, ¿cómo no va a ser expresiva en diferentes ámbitos artísticos o creativos? Acá estamos hablando de un montón de cosas. Música, manualidades de todo tipo, la parte estética. El otro día me contaba una paciente de que ella no se sentía muy identificada con esto. Después, charlando sobre esta característica, me decía, no, pero a mí lo que me encanta es la parte de decoración. La casa, amo decorar. Es Decoración, moda, o sea, se estética, puede es llevar a cualquier tipo de exacto, profesión, exacto, me imagino, porque re, no es solamente a lo artístico, ¿no? Porque es exacto. cualquier profesión en donde marketing puede ser creativo, o sea, puede A haber ver, creatividad. si hablamos de creatividad o de ser artista en algo, estamos hablando de poder crear algo a partir de conocimientos o de cosas que ya existen y modificar y hacer algo nuevo, ¿no? Y eso, combinaciones de todo tipo, estamos en todos los ámbitos artísticos, música, moda, estética, decoración, hasta con el tema de plantas, o sea, paisajismo, qué sé yo. Hay un montón de ámbitos, Y ¿no? todo eso, como para ir viendo de los dos lados, así como tiene el lado positivo de la creatividad, el lado de perjuicio, que no sé si es un perjuicio para nosotros, o sí, ¿no? Yo ya me A metí, ver. ya nosotros, ya estoy adentro, Que vamos, ya ya, está, Patri, ya pero está. lo que veo quizás desde un lado negativo es esto de querer encajar y del otro, y del no sentirnos comprendidos, Exactamente, ¿no? El sí. ser el que quizás esto de ver algo que los demás no ven y entonces ¿qué hago con esto, no? Sí, Se me viene sí. como mucho, como para verlo de los Y dos ahí tenemos lados. esa pequeña dificultad que se podría decir, ¿no? O algo a regular también en uno mismo, que es la parte de reforzar nuestra propia autoestima, teniendo en cuenta el rasgo, es súper importante ahí reforzar la autoestima y el amor propio, ahí te meto vos, que ya vas Ahí un sí, poco, que vas vos por sí, ese lado. ahí vienen conmigo. Ahí ¿Cómo lo podés, trabajan conmigo. tal cual, Para cómo podés poder, sí, para no amarte? perderte, ¿no? Exacto, Para poder sí, reconocer y validar
Sí, esa creatividad y sí, eso que sentís y eso que expresás sí. y que está Y buenísimo, que ¿no? Y que en la quizás, sociedad en general no se valora tanto como uno claro, podría y esperar o quizás hay necesitar. cosas, ¿no? Que tiene que ver que más adelante la gente lo pueda entender. Entonces también entender que ese procesamiento distinto hace que no es que ni está ni bien ni mal, sino que al ser diferente requiere otros tiempos, Sí. ¿no? Entonces, ¿Sabés que la doctora que descubrió el rasgo y empezó a investigarlo hace más de 30 años ya, ella lo plantea desde el lado de la evolución, bueno, ahí hay cuestiones de creencias y demás, ¿no? Pero desde ese lado ella dice como que evolutivamente, si te pones a pensar, el rol del altamente sensible en la sociedad fue súper importante en todas las épocas, así como el de la de todos los demás. Ninguno es menor o peor por tener características diferentes, sino como que en realidad deberíamos poder complementarnos según en qué nivel o en qué lugar ese de la línea continua de la sensibilidad nos encontremos, pero deberíamos poder complementarnos y trabajar en conjunto para cada uno sacar nuestros beneficios o nuestra fortaleza, las cosas que sí podemos sacar de esos funcionamientos diferentes, ¿no? El tema es que a veces la sociedad puede ser muy cruel en general esperemos que y cambie, esperemos tenemos que, yo creo la que esperanza. al ir tomando conciencia, Sí, al ir también cuidando esto, nuestra autoestima y nuestro amor propio, hace que también nos sí, podamos parar desde otro lugar. sí, El reconocernos y decir, no, es esto lo que yo siento, es válido esto que me pasa, me doy mis espacios, ¿te gusta? Genial, no te gusta? Genial, ¿no? Yo sí, siempre, esto que por ejemplo yo te contaba de conocer mis tiempos, en el momento de hacer planes, y quizás es como, bueno, mirá, yo necesito este tiempo. Vos sí exacto, que, no sé, con mi pareja, sí, por ejemplo, es bueno, vos sí que hay una otra actividad, es mirá, yo no cuentes conmigo, porque ya estoy en el límite perfecto, y sí, o dame un rato y sí, coordinemos para hacerlo después de tal hora. tal cual, Entonces, ahí tenés que aprender a negociar, tenés que aprender a expresarte, a pedir un lo que montón. necesitas, y eso es fundamental para poder hacerlo en paz. Exactamente. Pero reforzar esta parte me parece fundamental, Patrick. Todo lo que acabas de decir es súper, súper importante, súper importante. Y ahí el conocer la alta sensibilidad puede jugar un rol importante también, que es el de decir, bueno, lo estoy haciendo porque ya me conozco y sé que funciona así. Entonces, a veces, bueno, vos lo pudiste lograr capaz que con otras estrategias o con el conocimiento. Yo también ya lo venía trabajando antes por el conocimiento en psicología, pero hay mucha gente que lamentablemente no tiene esta parte de integrada de la importancia del autocuidado, de la autocompasión, del amor propio, de trabajar en su autoestima, y toda esa Es parte que los está muy precios son muy mermada. altos. Yo te Sí, contaba sí, del sí, dolor de sí, cabeza. Yo tuve un momento en mi vida que me llevó a tener, me levantaba con dolor de cabeza, claro, porque es como que, o sea, también está con un nivel de estrés muy alto, ¿no? En claro, ese momento por ciertas situaciones en particulares sí, que no vienen al caso, pero sí entender de, bueno, ¿qué necesito para poder vivir bien? Porque no se puede vivir así. Es insano vivir sí, constantemente con dolor de cabeza. Entonces yo sí. fui aprendiendo y tuve que aprender bueno, van 3 días que estoy bien, vamos, y de Y qué está repente pasando me que vuelvo a acá? ir. Sí, y aprender de Entonces, eso, sí, entender qué lo gatilla, entender sí, cuáles son esos tiempos que yo requiero. sí. Entonces, y tuve ahí bien detallista, Sos miremos, de paz, Patrick. acá Me está. mata. Ahí Sí. están poniendo algo interesante que dice, ¿y no les pasa que ven el futuro? Mm, En serio, es como lo que decías del error en el mm. banco, me pasa que veo antes las posibilidades de que algo ocurra y cuando no lo digo, acaba ocurriendo. Creo que puede ser con esto, decime si me equivoco, con esto que Sí, hablamos de de cómo se procesa y de ver esas posibilidades diferentes. No sé, tenemos esa posibilidad sí, de ver tantas posibilidades sí. de todo lo que puede pasar. Eso también está estudiado, está dentro de una de las características que generalmente suele estar bastante desarrollada en las personas altamente sensibles, que es la intuición, ¿sí? O sea, no es que vemos el futuro, chicos, ojalá. Igual vos O sea, también estaría bueno, pero habías traído como sí, perjuicio cuando nos sobreestimulamos de ir hacia un trastorno de ansiedad. exacto. Y hay que tener mucho cuidado porque el tema de procesar tanta información a veces nos termina llevando a sobrepensar, Y nos de genera toda pensar, una y más si lo respuesta. llevamos a lo negativo, ¿no? Porque Exacto. cuando nosotros podemos ver Es que el posibilidades, cerebro podemos ver las va dos. para allá Pero no fácilmente. sé,
¿no? Te juro. Generalmente se va hacia Sí, lo negativo, sí, entonces sí, sí, ahí sí. aprender a desarrollar los dos lados para lograr, ¿no?, un equilibrio y Sí, no irnos tanto hacia el futuro para volver también al presente, exacto. ¿no? Bueno, básicamente estamos buscando todos el equilibrio en la vida. En el caso de las personas altamente sensibles, buscamos estar la mayor cantidad posible en el rango de estimulación óptimo que se llama, ¿sí? Ni muy muy ni tan tan, básicamente, ¿sí? No irnos a esta parte de estar con tantos estímulos que nos lleve a sobreprocesar todo, a sobrepensar todo, a sobrecargarnos y eso nos lleve a tener consecuencias negativas. Una de esas, la que me mencionabas vos, el dolor de cabeza, el estrés, tensión muscular, el no ya no poder pensar. Si un altamente sensible, algo que pasa mucho, cuando ya empieza a no poder empatizar con otra persona, yo ya digo, acá te está yendo, Es te que está está yendo. desconectándose, ¿no? Sí, Se está desconectando. Bueno, yo eso también lo trabajé mucho. bueno, genial. No, no, no Vení bien, llegar a vení bien. desconectarme, pero Sí, sí el no saber qué siento, ¿no? Que igual creo que culturalmente somos ignorantes emocionales y necesitamos trabajarlo, sí, te juro, muchísimo, pero muchísimo. Sí, sí. Bueno, pero sí, tal cual. Vamos por esa línea también de decir, bueno, hasta dónde y hasta dónde. O sea, hasta dónde podemos sacarle lo positivo, la ventaja a esto, ¿no? Sin sobrepasarnos, sin irnos de rosca, sin irnos a la parte esta más de desarrollar síntomas ansiógenos que no sean adaptativos, ¿no? Ahí no, no está bueno meternos en ese ámbito. Todo esto son cuestiones que por ahí hay personas que por intuición ya las han ido trabajando en la vida, o porque se han dado las circunstancias, porque han tenido un contexto más favorable. Todo eso es súper positivo y me encanta ver cuando vos ves una paz que ya va por la vida fluyendo por todo lo que ha ido aprendiendo y demás, ¿no? Con lo propio de la alta sensibilidad, sacándole todas sus ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es que somos o solemos ser más resilientes y adaptarnos mejor a las circunstancias de la vida. Pero bueno, después tenemos todo un grupo de paz que no ha tenido ese contexto, que no ha tenido esa ayuda, que no tiene el conocimiento, la parte de psicoeducación no la ha tenido. Inclusive me ha pasado que yendo a terapias les ha faltado esa parte de psicoeducación, ¿no? De entenderse mejor y todo esto. Y ese grupo por ahí sí puede llegar a necesitar un poco de ayuda y ahí es donde puede llegar a confundirse, estas personas tienen algún trastorno porque necesitan ayuda con esto. No, 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 no estamos hablando todos de necesitamos trastorno, ayuda a por veces en favor. algo, así que Eso, no. tal cual. Ahora, me surge la pregunta si por ejemplo, suele pasar de que pueda ser hereditario esta característica. Ay, Si, por estás ejemplo, en una, alineada. no sé, se me No le viene, das en el sí, clavo. estamos, Estamos alineadas. Me entonces encanta. Sí, sí. se me viene esto, si es en general, si por ejemplo alguien en la familia puede ser uno solo y nadie más, o si suelen ser como en general el grupo familiar, o cómo Sí. funciona. Como te había comentado, ya se está hablando de que hay un acercamiento a nivel genético, ¿sí? O sea, de encontrar en qué características, bueno, no nos vamos a meter en genética porque ni soy genetista ni y es un montón, Y, pero no, y no, tampoco ya sí, estamos medio en tiempo, es no nos da. muchísimo, es muchísimo. Pero sí, la respuesta en conclusión sería sí, que ya se ha descubierto que hay un porcentaje importante de carga genética que conlleva a la parte de esta de funcionamiento desde la sensibilidad de procesamiento sensorial más aumentada, ¿sí? O sea, probablemente si sos altamente sensible, si te pones a ver a tu familia, vas a encontrar un par más ahí, Okay. de Y alta otra sensibilidad. duda que me surge es si la alimentación puede favorecer o desfavorecer Buen punto, buen punto. las características. Algo que trabajo en el programa que desarrollé para las personas altamente sensibles es esto de entender que en un mundo y en la vida en general en la que no sabíamos la mayoría de las personas que éramos altamente sensibles, al estar con tanta cantidad de estímulos, bajo tanta cantidad de estrés, con tan poco descanso, tan poco autocuidado, eso tiende a llevar a desarrollar muchas patologías a nivel de enfermedades también, ¿no? Y esto está todo relacionado con tema emoción, y bueno, también entendés vos ese tema, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con todo, y sí, lo que se está estudiando es que las personas que tienen alta sensibilidad tienen una tendencia importante a que les afecte mucho más todo.
¿sí? O sea, la parte de alimentación, la parte de temperaturas, de climas, estamos hablando de todo lo ambiental, ¿sí? Contaminación sonórica, lumínica, todo lo que es externo les afecta mucho más a las personas altamente sensibles. Entonces, es algo importante a tener en cuenta, como cualquiera que debería poder poner foco en la alimentación, porque es súper importante para cualquiera, pero un detalle a tener en cuenta más en las altamente sensibles es que hay algunas cuestiones alimentarias, que en algún momento quiero hacer un vivo con algún especialista en esta área, pero algunas cuestiones alimentarias que bien trabajadas o haciéndole foco a cierto tipo de alimentos puede ayudar bastante también a reducir lo que es la respuesta o intensidad de respuesta emocional y al estrés sobre todo, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Sí, sí, entiendo de que la alimentación, si bien hoy Alimentación hay es mucho tan más importante. conciencia en general, creo que todavía no se llega a entender el impacto que tiene en nosotros, en general, ¿no? Lo digo, o Sí, sea, pero por eso me surgía la pregunta en una persona altamente sensible, hasta incluso puede ser que eso aumente más todavía, no solamente en qué está comiendo, sino en cómo procesa todo, ¿no? Es sí, cómo le afecta sí, interna sí. y externamente. Sí, sí. No me voy a meter en el tema, pero hay algo que tiene que Pero ver con la para, serotonina, que la serotonina funciona diferente en el cerebro de las paz. Y si nos ponemos a investigar, la mayor cantidad de serotonina se produce en los intestinos, con el tipo de alimentación adecuada. Entonces ahí también tenemos algo que ver. O sea, algo como para poner un granito de arena con respecto a la importancia de la alimentación también. más allá de que ya o sea, más allá de ser o no ser paz, si por ejemplo sos una persona que sos más ansiosa, por ejemplo, la alimentación ya también hay alimentos que te van a generar mayor ansiedad Sí, y te van a afectar mucho más. Entonces creo que está bueno sí, como sí, sí, sí. para aprovecharlo a nuestro favor, ¿no? Especialmente para todas las personas, pero me parece que Sí, para la persona paz, sí. que también lo tenga presente, me parece interesante Re, como para re. sumar en todo. Sí, 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 Y sí. esto también que traías de todos los sentidos, ¿no? Porque quizás nos quedamos con solamente quizás el ruido, pero me imagino que los olores, vos traías también el Exacto, clima, ¿no? Y entonces, exacto. No, es impresionante cómo todos esos factores influyen. Bueno, y ahí están las diferencias entre dentro de lo que es el conjunto de paz de personas altamente sensibles. Hay personas que suelen ser más sensibles a algunas cuestiones que a otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que son más sensibles a las texturas, o sea, que todo lo que es textura incómoda, áspero, todo este tipo de cuestiones, o las etiquetas incómodas. Hay personas que conozco que le tienen que sacar el borde de la yo le media. corto todo. Bueno, Bueno, no llego a eso, no llego a eso, bueno, pero las pero por etiquetas eso te no las... digo, hay No. personas que con más Eh, intensidad les afecta algunos estímulos, como que el cerebro los tiende a procesar con más intensidad y les afectan algunas cuestiones que es cuestión de regularlas. Por ejemplo, yo, que siempre le digo a mis pacientes, tapones, lentes de sol y antifaz para dormir son mis tres mayores aliados en la vida. No Yo uso sé, es antifaz como... para dormir, eh, pero porque además tengo el sueño muy ah, sensible, ¿no? ah, Entonces ah, uso tapones para dormir soy... también porque Es que es como sí, que todo me despierto muy fácil. Entonces también es es como una puedo característica dormir también, Patri. Nos quedamos al recortas horno, estoy acá, al pero horno, me sí, parece. pero sí, sí, Me sí. parece que hice trampa en el test. Ay, Bueno, ay. ya estamos en Sí, tiempo, me re. encantó la charla, creo que habían escrito algo más, pero hoy no me deja bajar, espera, que estoy yendo a buscar, bueno, no me está dejando avanzar. Ahí está, Eh, no me refiero a sobrepensar, mm, bueno, no sé de qué viene, lo mm, sé, pero no sé por qué lo sé, luego he ido, creo que está hablando ajá. de la La intuición de intuición, nuevo, sí, entendiendo que es sí. como un ordenador haciendo cálculos Mm, estadísticos muy rápidos y mm, me da resultados. sí, Bueno, ahí también aprender, yo creo que, y en esto también me identifico, el aprender a calmar la mente, a generar esos espacios de calma. Yo traje el sí. ejemplo
de la siestita de 10 minutos de reiniciar, pero también Sí, para llegar a eso hay que frenar la mente, hay que aprender a poder estar haciendo las cosas presentes en lo que estás haciendo y no generar esa sobreestimulación interna, que es el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento de... Entonces, me exactamente. parece interesante esto que traían del Comparto, sobrepensar, cuidarlo un montón, ¿no? Porque comparto quizás, un montón. yo no sé Sí, si sí, ahí sí, sí, sí. el paz puede tender más a eso, ya está, Sí, me considero no, totalmente sí, paz. Patri, remil tenemos la tendencia, sí, sí, sí. Esa es una de, sí, ay, Dios, es un montón. Ah, ya está. Bueno, pero básicamente eso es sumamente importante y es como yo siempre digo que la base de la regulación para todo es el estar presente, como vos dijiste, y ahí yo meto lo de mindfulness. Por eso me metí a estudiar mindfulness, que bueno, no Claro. lo mencioné, pero ahí estudié mindfulness aplicado a la clínica. La importancia que tiene es impresionante, sobre todo a día de hoy que estamos tan bombardeados de información por todos lados, el poder frenar la mente, o no frenar, sino como hacer foco a una cosa, que es lo que se busca con mindfulness, ¿no? Hacer una Y cosa, aprender a aburrirnos, que también nos también olvidamos de puede lo que ser, es esto, sí, porque es como, sí, tengo un segundo, empiezo con las redes exacto, y estímulo, 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 estímulo. Sí, 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 tal cual, tal cual. bueno, Bueno, me súper importante. encantó, Meli, la conversación. A mí Yo también. no mentí, dije, es una genia especialista y la tiene Ahí clarísima. estamos, Eh, seguimos aprendiendo todo el yo tiempo. pregunté desde la ignorancia porque la verdad es que no es un tema que manejo Pero y no Patri, me da sí, me vergüenza parece decirlo, no que lo tengo que manejar. maneja más de lo que pensás, me parece. O tu intuición te iba llevando con las preguntas súper correctas, así que No, no, sí, sí, estamos tal cual, conectadas, tal ¿no? Y me cual. parece que mi altamente sensible estaba ahí Va por atenta ahí, al va por ahí, detalle. te juro. ¿Querés dar, para cerrar, algún mensaje que quieras que se lleven? Bueno, Todos los que se sumaron, que estuvieron ahí participando, gracias a todos los que estuvieron acá presentes. ay, muchas gracias. Ahí estaba leyendo el último mensaje. Justamente. Ay, qué bueno, me alegro un montón que hayan disfrutado. Yo creo que se Eh, tiene que hacer otro porque la verdad cuando quieran. que Cuando quieran, hay un montón, hay un montón. Yo acá ya pondría foco en trabajar lo que es estrategias de regulación, ¿no? Después, porque por quedó esta parte que nos decíamos, quedan un montón de muchísimo, pendientes como muchísimo, para sí, poder dar bien tips sí, y recomendaciones. Pero bueno, hoy esto, el que se lleven, el que aprendan a regularse, querés como sí. regalar. Yo me gustaría hacer foco en lo siguiente. Acá le hablo directo a las PAS que están acá o que se han Te reconocido, escucho, te escucho. identificado, identificado en esto. Em, Eh, sí, Antes que te vuelvo a repetir que en tu perfil está el test para que sí, puedan ir a hacerlo y que lo sí, chequeen, sí, sí. a ver qué les da. Hay dos tipos de evaluaciones, las dos están validadas, por las dudas, esa no te la conté, Patrick, capaz que tenías que hacer esa. Como son diferentes poblaciones, se hicieron unas variaciones, pero bueno, en realidad vamos a lo mismo. Uno está en mis historias destacadas, que dice Test Pass, y el otro está en el link que tengo en la biografía, entras en el link y dice escala para personas altamente sensibles o algo así. Y ese es el que te mandé yo a vos, que te mandan los resultados por internet. Pero el otro es Sí, como para hacértelo vos mismo y responderlo así, ¿ok? Como para que sepan. sí. Eh, un mensaje entonces ahí para todas las PAS, que nadie las invalide, por favor. Creo que es lo más importante. He escuchado muchísimo el tema de la importancia o lo mucho que afecta a las personas altamente sensibles, el no sentirse validada por personas por ahí no altamente sensibles o personas que no entienden sobre este tema y dicen, no, pero eso es lo que sea porque no se entiende y no se toman el tiempo tampoco, lamentablemente, de investigar. Y me parece que eso es un punto súper importante, porque si nosotros no tenemos un espacio donde nos validen, si nosotros mismos no nos podemos validar, no llegamos ni siquiera a la parte de seguir avanzando en el autoconocimiento, en la autorregulación, en el amor propio, en la autoestima, nada. O sea, validación como punto primero que todo, ¿sí? O sea, si ustedes están sintiendo que va por este lado, que ustedes son altamente sensibles, se han hecho la evaluación, lo corroboran y demás, ya está. O sea, que nadie les quite eso, básicamente. Yo voy a sumar a lo que vos decís, desde esto que me toca más la parte de validación, es que
soltemos esto de esperar que los demás nos validen, ¿no? Porque no tenemos el control ahí, porque ahí Sí, es donde vamos a estar sufriendo esperando que los demás nos validen. tal cual. Aprendamos a validarnos nosotros, subiendo nuestra autoestima y amor propio, para poder pararnos y estar en paz, entendiendo de que si el otro me valida o no me valida, estoy en paz con eso, porque Exacto. el otro sigue su vida, al fin y al cabo, lo que me afecta es a mí, entonces, ¿cómo yo puedo hacer para estar en paz con que no me valide el otro y pueda seguir y sostener lo que yo necesito y no perderme para buscar esa validación? Excelente. Tremenda conclusión, Patricimos. Me encanta. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, agradezco a todos, nos repasamos de tiempo, pero la verdad que amé todo. Gracias, Meli, por toda esta No, por favor, me información, encantó. por Un la privilegio. claridad con la que la trajiste. Y gracias también a todos los que participaron. Y nos estamos viendo Sí, por próximamente. favor. Ahí lo vamos charlando nosotras. O vemos, pues, hacemos encuesta. Ahí Dale, vemos. dale, vemos y quizás lo hacemos enfocado en algo más particular. Sí, me gustaría. Está bueno. Sí, sí, sí. Tal cual. Como más estratégico, más práctico. Me encanta la practicidad también para llevarla ahí. Bueno, que nos escriban, que los que vean después también este video que va a quedar grabado, déjenos en comentarios si les gustaría que sea enfocado en algo en particular o algo que más les haya llamado la atención de todo lo que conversamos, que les gustaría que ampliemos. Bienvenido sea para que lo tengamos en cuenta. Exacto. Buenísimo. ¿Sí? Tal cual. Gracias Bueno, por sí. todo. Cierro. Nos Un vemos. gustazo. Nos vemos. Saludos a Adiós. todos. Chau, chau.